Conocemos otra faceta de Pedro Crespo Refollo, zamorano, filólogo hispánico, y queremos conocer su faceta de narrador, porque acaba de escribir una novela, la tenemos en nuestras manos, se llama El cuaderno de los cuadernos, y queremos abrir ese cuaderno para saber qué es lo que se esconde en él. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, Eva, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, esta es tu primera novela. Sí, mi primera novela. Te conocíamos la faceta de investigador y con esos trabalenguas de Sayago, pero no conocíamos que también Soy narrador. escribías Exacto, y exacto. narrabas. Cuéntanos qué es lo que se Sí. esconde en esta novela, en tu primera novela. Pues en esta historia se esconde, le voy a decir, la vida final, hay que decir también, de una mujer estéril, yerma. Esto es lo que tiene que ser filólogo, yerma como la yerma de Lorca, que todo el mundo piensa, es decir, que es incapaz de concebir un hijo. Se me puede decir, hombre, ahí está la fecundación in vitro. No, ella quiere fecundarlo de modo natural. De tal forma, y esto me interesa subrayarlo, que es religiosa, católica, y le pide a Dios lo siguiente, como Job. Fíjate bien. Señor, dame un hijo, es lo único que yo te voy a pedir. Y te lo voy a pedir a cambio, como Jesucristo. Una vez que yo lo vea berrear al nacer, mátame a mí. Mi vida por el hijo, pero quiero concebir. Voy a punto de partida. Exacto. Y bajo mi punto de vista, y hay que decirlo, yo creo que es una novela tesis, es mi tesis. Dios es tan cruel que no se lo da. Es más, Dios es tan cruel que le va a dar un hijo a su marido, pero con otra mujer. No se puede pedir más. Y este es el triángulo amoroso, otra forma de triángulo amoroso en esa novela. Bueno, bueno, pues impactante, la verdad, impactante para empezar, ¿eh? ¿De dónde surge esta idea, Pedro? ¿Y por qué te animas a, con esta idea, estos mimbres, empezar a narrar por Muy primera vez? buena pregunta también. Pues debo decir, y es curioso, yo suelo escribir en cuadernos que se parecen libros, de esos que no se puede arrancar hojas ni nada, que están muy, valga la redundancia, que ahí vienen muy bien encuadernaditos, cuadrados. Entonces yo de vez en cuando me compro uno que tiene 200 folios, 200 páginas, que tú vas pasando de tapadura, los conocerás, y de buenas colecciones, no que hace publicidad. Y entonces me compré uno, yo ya llevo escritos, pues, si te dijera 15 o por ahí, con lo cual puede multiplicar la cantidad de páginas que llevo escritas, pero en secreto. Y entonces un día empecé y lo titulé así: El cuaderno de los cuadernos, sin mayor aspiración. Y entonces empecé a narrar una tarde, etcétera, etcétera, que así empieza por otro lado, pero sin intención de novela. Y de pronto me surge una idea y digo, ¿ven ustedes allí, narrando, escribiendo, ven ustedes allí aquella señora de luto llorando? Pues se llama doña Rosario Domínguez y es viuda. Estamos asistiendo al entierro. Se acaba de morir su marido. Y esta mujer se va a llevar un desengaño. Toda su vida quería un hijo y ya se ha muerto su marido, ella tiene 60 y tantos. Y aquí empieza. Después de morirse el marido, alguien le dice, el cuaderno de los cuadernos, bueno, entre las cosas que ha dejado tu marido hay un cuaderno, pero te advierto que no te recomiendo su lectura. ¿Tú qué harías, Eva, si a ti te dicen, Yo leería el cuaderno. pero si se te ha dicho que no? Ya. No Esto sé, como Eva. pero lo haría. Basta que te digan algo que no para que vayas a por ello, ¿no? Pues muy bien. Pues doña Rosario, la pobrecita, Charo, pues es tan torpe que lo lee. Y se le dijo. Y claro, allí descubre todo lo que hemos dicho antes. Que en realidad llevaba una vida paralela. Aquel hombre que parecía un santo, un imbécil. Poca cosita. Fíjate, tan triste y doble vida. Y además un hijo que le había dado. Y ese hijo a su vez tenía un nieto. Vamos, ya una cosa, es decir, que había sido en paralelo todo eso. Lo que ocurre a partir de ahí, ya te puedes imaginar. Y entonces, pero en realidad, ¿de dónde surgió? Es la pregunta. Me la conté a mí mismo. Yo le fui dando vida a eso que había salido sin más de aquella señora y me la conté a mí mismo. Y luego vi que era una novela.
¿Cuánto tiempo escribiendo? A mano. A mano, siempre escribo a mano en los cuadernos, efectivamente, por eso venía, digo, voy a coger mis herramientas. Pues te voy a decir, exactamente a esta novela le cabe el mérito siguiente. Yo empezaría un 3 o 4, es decir, como ahora que estamos en septiembre, pues un 3 o 4 de julio, cuando acabó el curso, y la terminé y la firmé el día 30 de julio. Es decir, y sin arrancar una hoja, desde la primera a la última, y allí se acaba, no hay añadidos ni nada. Me propuse que tenía que meter allí los 30. Vamos, la historia. Hay gente que se lo contó y no lo cree, dice, es imposible. ¿Y me permites un par de cosas más? Mientras esta historia se cuenta, es una metaficción. Como antes hablábamos, entre mis cursos de doctorado, a mí siempre me ha gustado mucho la narratología. Y entonces me gusta lo que se llama meta, es decir, más allá, el cine dentro del cine, el teatro dentro del teatro y la novela dentro de la novela. Entonces, en este caso, yo he metido unos lectores que van contrapeados en los capítulos y van comentando lo que ocurre en la novela. Y dicen, por ejemplo, mira qué imbécil doña Charo, que en lugar de haber roto el cuaderno lo ha leído, si ella misma se ha condenado. Y entonces son un lector y una lectora, como si fueran Adán y Eva. Y así al final, y a su vez se habla, lo cuenta, ¿sabes quién lo cuenta? El cuaderno de los cuadernos. Pues bien, el cuaderno es el narrador, que no es el autor, sino que el autor es otra cosa. El autor es de carne y hueso y el narrador es de papel, un ente de ficción. No sé si me estoy liando. ¿Tú me sigues? Sí, sí, sí. Te estoy siguiendo, te estamos siguiendo en esa realidad, bueno, novela pues de la novela. Todo ese juego, sin levantar, digamos, y no lo digo como, sino, pues lo cuento tal cual fue. Entonces hago un estudio de eso, lógicamente, que es autobiográfico, pues vamos, está fuera de toda duda, porque resulta que el autor, que no sale, acaba siendo un profesor de literatura. Casualidad. No se dice el nombre, que se llama, eso sí, Pedro de Francisca. Si tú, con lo que ya conocemos, Eva, sabes que yo me llamo Pedro y que mi madre, que aparece en este libro, se llama Francisca, blanco y en botella. Pero eso solo lo sabrán algunos lectores. Y entonces, y otra cosa, y termino. La lectora esa que hemos visto de carne y hueso que va en el metro, que es la ilusión de mi vida, por otro lado, alguien en el metro leyendo un libro mío, vamos, que me dan ganas de abrazarlo, que me leen. Y entonces la lectora que va en el metro le dice al narrador, que es el cuaderno, que habla con él y todo, dice, cuaderno, me tienes que llevar con el autor. Yo este autor quiero conocerlo. Y entonces dentro del mundo ficticio resulta que la lectora, al final de la obra, donde se atan todos los cabos, acaba conociendo al autor. Al autor del narrador, que es el cuaderno, y acaban ambos fusionados. ¿Cómo se fusionan? Le dice, estoy escribiendo una cosita, métete en la ducha, le dice el autor a la lectora, que no tiene nombre, por cierto. Entonces la lectora le dice, ¿me traes champú o gel, que es que no tengo? Ya cuando está desnudo debajo del agua. Es que me da un poco de apuro, no te preocupes, tú pasa, etcétera. Bueno, Pedro, muy interesante la propuesta, muy interesante ponerse a bucear dentro de este cuaderno, de los cuadernos. Exactamente. ¿Dónde podemos encontrar esta propuesta que nos haces, pues Pedro? La propuesta la podéis encontrar sin duda alguna en Librería Jambrina y en el propio Sumuret, con lo cual en los dos sitios que yo sepa y en otros muchos, podéis encontrar los dos por el módico precio, pongamos, de uno vale 15 y el otro 16, por 30 euros. ¿Eso qué es? Si por una ración de gambas ya cobran más, y uno disfruta de esto porque es la pasión. El autor desleído, Eva, este que tienen aquí delante, está desleído aquí en las dos obritas. Están opuestas, una científica y otra narrativa. Pedro, ¿has encontrado más libros, más novelas entre tus cuadernos? Sí, hay más. Lo que pasa es que de momento están ahí. Hago la promesa firme, es verdad. Esta me la autopubliqué yo. Es verdad que lo han hecho otros muchos grandes autores, porque al principio nadie arriesga por nosotros. Y entonces, pero prometo fielmente, como aquello de lo que el viento se llevó, ¿no? A Dios pongo por testigo que en mi vida volveré
autopublicarme una obra, y menos aquí, porque tienes que andar pues muy mal haciendo propaganda. Fíjate, en este caso la publiqué en octubre, y cuando hablamos tú y yo de ella, ¿qué quiere que te diga? Bueno, Pero pues sí, a la tengo mucho búsqueda. más, sí. A la búsqueda de editorial, para la próxima novela, Eso. Pedro. Y llama desde aquí, que me llamen, por favor. Claro, bueno, pues sabemos un llamamiento. A ver, que tiene mucho material, Pedro, escondido. El cuaderno de los cuadernos. Si les ha interesado, pues eso, que lo busquen, que en las librerías de Zamora lo tenemos. Y que Pedro es de Sayago, pero vive en Madrid, y a ver si se cumple ese sueño en el que Pedro encuentra a esa lectora con el libro en el metro.